Sabemos que la química orgánica forma parte de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en los alimentos, medicinas y hasta en el combustible que utilizamos para nuestro coche. Por lo tanto, los compañeros David Galván, María José Martínez, Yamilet Hernández, Rafael Escobar, Lisette Reina, Daniela Cortés y quien les habla, Andrea Arias, hemos trabajado en equipo para ampliar la mejor información sobre la química orgánica. La química orgánica es también conocida como la química del carbono. Lo que hace especial al carbono es su capacidad de enlazarse consigo mismo y así formar cadenas muy grandes y estables. Esto nos da la oportunidad de tener un número infinito de carbono. De hecho, los más comunes son los que contienen carbono e hidrógeno. El carbono puede formar máximo 4 enlaces. A esto se le denomina como tetravalencia. Ahora bien, les hablaré sobre los tres modelos, los cuales explican los enlaces químicos. El primero es la teoría del octeto. Este nos dice que los átomos se unen con la intención de alcanzar 8 electrones en su capa de valencia. Entre los átomos se pueden transferir o compartir electrones. El segundo es la teoría del enlace de valencia. Dice que los enlaces covalentes se forman por medio de soplamientos de orbitales semillenos. El tercero es la teoría del orbital. Este dice que los enlaces covalentes son el resultado de la formación de orbitales extendidos a toda la molécula. Yo soy Rafael Escobar y me toca introducir sobre la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Al nombrar a los compuestos orgánicos, primero se debe identificar la cadena de carbonos más larga, que incluya insaturaciones y radicales. Después, enumerar los carbonos a partir del más cercano a un radical o a una insaturación, teniendo estas últimas la prioridad. Si un doble enlace se encuentra en un extremo pero un triple en el centro, el doble enlace tiene la prioridad, aunque si es el caso contrario, entonces lo tendría el triple. Pero si los dos enlaces, doble y triple, están en el extremo, se prioriza al doble. Al abordar sobre la molécula de benceno, se puede simplificar su nomenclatura, estructurándose por el número de carbonos junto con los radicales existentes, agregando por último la palabra benceno. Esta molécula se llama benceno únicamente si forma parte de la cadena principal. Si se da el caso de ser un radical, pasa a tratarse de un fenil. Se puede simplificar el nombre de estas moléculas si se toma en cuenta en cuáles de sus carbonos hay radicales, guiándonos por la siguiente tabla. Hay que tener presente que esto solo aplica cuando hay específicamente dos radicales. Si son 3 o 1, se tiene que nombrar la molécula completa. Buen día, mi nombre es David Galván y hablaré de los alquenos. Los alquenos son las estructuras más sencillas y menos reactivas. Están compuestos por hidrógenos y por carbonos. Tienen una hibridación sp3 y un ángulo de apertura de 109 conformado por un enlace sencillo denominado sigma. También no poseen conjuntos funcionales porque no son reactivos y gracias a esto se identifican como hidrocarburos parafínicos. Los alcanos resultan muy simples de diferenciar debido a que sus moléculas de cadena abierta o cerrada se hallan junto con enlaces simples. A dichos compuestos de manera general se les cataloga como hidrocarburos anafilácticos. Además tienen la posibilidad de conocer como parafinas, que en latín significa afinidad, ya que son poco reactivos químicamente y a temperatura ambiente los alcanos no se ven dañados por los ácidos o bases fuertes. Esto se da por su naturaleza de los enlaces covalentes no polares. Los cicloalcanos, a partir de esto se dice que son hidrocarburos de cadena cerrada, formada por un anillo, los cuales dependen del número de carbonos que tengan. A esto se les llama hidrocarburos cíclicos. También se les atribuye la palabra ciclo antes del sufijo, que corresponde recordando que depende del número de carbonos que tenga la estructura.
Son poco polares y sus propiedades físicas son similares a la de los alcanos acíclicos ramificados. Tienen puntos de ebullición y puntos de fusión más altos y densos, mayores que los alcanos acíclicos lineales, debido probablemente a su mayor rigidez y simetría que permiten unas fuerzas intramoleculares de atracción London más efectivas. Junto con esto también lleva una cadena principal, la numeración, que otorga los localizadores más bajos de los sustituyentes, numerando de forma indicada los sustituyentes. También está la construcción del nombre, que como ya habíamos mencionado, va dependiendo del orden alfabético que tenga. Soy Emileta Hernández y les voy a hablar sobre las propiedades y obtenciones químicas de los alquenos. El doble enlace constituye la región más débil de la molécula, la parte más fácil de romperse en presencia de sustancias reactivas, dando productos de adición. Las reacciones de adición son características de los alquenos. Entre ellas destacan la hidrogenación, halogenación, adición de hidróxidos halogenados y la hidrogenación catalítica. Estas hidrogenaciones se realizan en presencia de un catalizador que puede ser platino, paladio o níquel en forma en polvo. Se llevan a cabo rupturas homolíticas en el enlace pi, dando lugar a los enlaces sigma. La adición catalítica del hidrógeno gaseoso a un alqueno da lugar a un alcano. Es decir, que la molécula de etano sufre una ruptura en el enlace pi y el catalizador ayuda a que la molécula rompa el enlace sigma. Y los átomos de hidrógeno se adicionan a la estructura molecular, dando lugar al etano. Como podemos ver en el ejemplo, si llevamos a cabo la hidrogenación catalítica del propeno, se obtendrá un propano. La halogenación de alquenos vendría siendo un poco lo mismo. En una prueba común de laboratorio para detectar la presencia de un doble o triple enlace de un compuesto consiste en hacer reaccionar dicho compuesto con una disolución diluida en bromo de tetracloruro de carbono. Y más de ello serían las reacciones con halógenos o la polimerización. Los alquenos son insolubles en agua, pero son solubles en el éter, cloroformo o benceno. Para obtener los alquenos, su fuente principal es la descomposición térmica de alcanos de cadena larga obtenidos del petróleo. Los alquenos se forman al quitar o remover dos átomos de hidrógeno de átomos de carbono adyacentes a una molécula de alcano. En los laboratorios se obtienen por deshidratación de alcoholes y otros métodos. Sin embargo, uno de los métodos que se utilizan como la reacción de eliminación puede presentar problemas, ya que forman mezclas de productos y los isómeros más estables que tienden a predominar son las más sustituidas. Los alquenos, al igual que los alquenos, son sustancias muy reactivas, esto debido a la presencia de triple enlace o enlaces pi disponibles. La mayoría de reacciones que sufren los alquenos son generalmente de adición, aunque el hidrógeno de un alqueno terminal puede ser sustituido por un ion metálico como el sodio, la plata o el cobre. Entre reacciones de adición características de los alquinos se encuentra la hidrogenación, halogenación o adición de hidroácidos halogenados. Son ligeramente solubles en agua y para obtenerlos existen tres procedimientos, que son la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilovecinales, deshidrohalogenación de halogenuros de alquilogeminales y la alquilación de alquinos, que se produce debido a la acidez del hidrógeno en los alquinos terminales. Mediante esta reacción se sintetizan alquinos internos a partir de alquinos terminales y tienen lugar a tres etapas como las que se ven en pantalla. Hola, soy Lisa Sánchez y les voy a hablar sobre la hibridación sp3. Algunas características es que tienen la figura tetraédrica, no tiene enlaces pi, tiene un enlace sigma y tienen 4 enlaces sp formando un ángulo de 109 grados. El carbono, como ya sabemos, tiene un número atómico de 6, sin embargo, conocemos su configuración electrónica, no explica la valencia 6, sino que más bien parece que actuaría como la valencia 2, pero se arregla cuando estos electrones 2s pasan a un orbital 2p vacío. De esta manera quedan 3 orbitales 2p ocupados y el orbital 2s que tiene un solo electrón se mezclaría con los 3 orbitales 2p que tienen un orbital cada uno. Y esos orbitales híbridos tienen un electrón cada uno, dado que el carbono tiene 4 electrones desapareados, es capaz de formar enlace con los 4 átomos. Cuando el carbono reacciona con el hidrógeno, cuando el hidrógeno permite que sus orbitales S, que contienen un electrón cada uno, se superpongan a los 4 orbitales 2p3 del átomo de carbono que están orientados a un ángulo de 109 grados. Otro ejemplo sería la hibridación del amoníaco, cuando comparten los electrones con átomos de hidrógeno, un orbital S y 3 orbitales p hibridan y se superponen con orbitales S de un átomo de hidrógeno para formar la hibridación sp3. En el átomo de nitrógeno hay 3 orbitales 2p medio llenos y la valencia debe ser 3.
Esos tres orbitales P dan un ángulo de 90 grados, pero el ángulo real del enlace amoníaco debe ser de 107. Pero para tratar su diferencia de ángulo se requiere la hibridación, donde se forman 4 enlaces hibridados sp, se repelen entre sí y deben estar dirigidos hacia las 4 esquinas del tetraedro regular, y el ángulo entre ellos debe ser de 109.50 grados, pero se reduce a 107 grados debido a la mayor repulsión que ejerce el par solo sobre los orbitales enlazantes. Por lo tanto, la geometría es piramidal tetraédrica en la que el nitrógeno se encuentra en el centro, 3 átomos de hidrógeno forman la base y un par de electrones forman el vértice de la pirámide. Soy Daniela Cortés y voy a explicar la hibridación sp2. La hibridación sp2 es la combinación de un orbital s con dos orbitales p para formar 3 orbitales híbridos sp2. Los orbitales híbridos sp2 forman un triángulo equilátero con 120 grados uno del otro. En el ejemplo del eteno, la formación del eteno tiene como lugar la hibridación sp2 en el átomo de carbono y en la formación de doble enlace. El átomo de carbono con hibridación sp2 dispone de 3 orbitales híbridos semillenos y de un orbital 2p semilleno. Los orbitales híbridos pueden solaparse frontalmente con orbitales s de 2 átomos de hidrógeno y con otro orbital híbrido de otro átomo de carbono. Además, se produciría el solapamiento lateral de los orbitales 2p, dando a un enlace tipo pi. Me llamo María José Martínez y yo voy a hablar de la hibridación sp. Es una combinación de un orbital s y un p para formar 2 orbitales híbridos. Este es un tipo de enlace híbrido con un ángulo de 180 grados y que se encuentra existente en compuestos con triple enlace como los alquinos. A partir de orbitales atómicos diferentes se pueden formar enlaces idénticos. Se produce el mismo número de orbitales híbridos, son todos iguales energéticamente, la energía que desprenden los orbitales deben ser similar y los ángulos entre ellos son iguales. En el ejemplo es un ejemplo de hibridación sp del etino. Tiene 2 híbridos sp en forma lineal de 180 grados y tendrá sus orbitales p puros sin hibridar con un electrón cada uno en dirección perpendicular, todos con un ángulo de 90 grados. Se junta otro carbono con su híbrido sp y se hará un solapamiento sigma y su orbital p son paralelos al del otro. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.